Dios es bueno. Y tú dices siempre. Dios es bueno. Yo digo siempre. ¿Sabías que Dios es bueno? Esta es una frase que es verdadera. Quizá hay momentos en la vida en donde tú tienes conflicto con esta frase. Y dices, yo sé que Dios es bueno, pero siempre Dios es bueno. Y es una declaración que tú y yo hacemos de la verdad. Porque en ocasiones hay declaraciones que hacemos que no son verdad. Y que el mundo, o sea, cuando hablamos de mundo, hablamos esa sociedad que está fuera de la iglesia, fuera del consejo de Dios, que no sigue, que no teme a Dios. Y eso la Biblia le dice como mundo. Y de repente hay ciertas frases que podemos tener así. Y ahorita que estamos hablando con todo este tema de sexualidad, por ejemplo, hay una frase muy común que dicen, un clavo saca otro clavo, ¿no? Y es una mentira. Un clavo que es sacado deja un hoyo y otro clavo va a dejar otro hoyo y al rato estás como coladera, ¿no? Un clavo saca otro clavo. O de repente una frase que lo que dicen, que lo que sucedió en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es una mentira. Porque lo que sucedió en Las Vegas te lo traes tú el resto de tu vida si es que no te arrepientes en Cristo Jesús y luego lo heredas hasta tus generaciones, porque la Biblia dice que el pecado del hombre será visitado hasta la tercera y cuarta generación. ¿Te das cuenta? De repente estos contrastes. Yo creo que abras tu Biblia en Romanos 12. Vamos a ir a este pasaje, Romanos 12, si me ayudas a ponerlo ahí también en la pantalla, pero verlo buscando. Y comenzando del versículo 1 y 2 lo vamos a leer ahí. Hablando de esto, tú y yo tenemos que ser renovados, tenemos que ser moldeados de acuerdo al consejo de Dios. Y hemos estado hablando ya por unos 2 domingos, este es el tercer domingo, y concluimos este tema de hablar de la sexualidad, de acuerdo al diseño y al orden de Dios para nuestras vidas. Y mira lo que dice Pablo aquí en Romanos 12. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, déjame ir pausando y explicando, pero es interesante, Pablo dice, tomamos en cuenta la misericordia de Dios. Escucha, tú y yo no buscamos a Dios o queremos conocer más de Dios para recibir su misericordia, no. Tú y yo, como ya hemos recibido su misericordia, es que queremos más de Dios. La misericordia de Dios ya ha sido extendida a todos. Al que lo quiera y no lo quiera, la misericordia de Dios ya fue extendida. Y como lo hemos recibido, entonces, es lo que Pablo dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí quédate tantito en el versículo 1. Que ofrezcamos nuestros cuerpos en una adoración espiritual, un sacrificio vivo. Tú puedes ver el Antiguo Testamento y hay todo un sistema de sacrificios para adorar a Dios. Pero aquí Pablo está diciendo, ahora ya no ofrecemos ese tipo de sacrificios, pero ofrecemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, una adoración espiritual. Tú y yo somos espiritual, mi cuerpo. Y lo que tú y yo hacemos con nuestro cuerpo debe de estar pensado para adorar a nuestro Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, santo es algo apartado. Tú y yo hemos sido apartados para Dios. Y es algo agradable que tú y yo caminemos de acuerdo al diseño de Dios. Y sigue en el versículo 2. No se amolden al mundo actual. Y aquí está el contraste. Está el reino de Dios. Jesucristo cuando caminaba dice, el reino de Dios se ha acercado, está aquí. Porque ahí estaba el rey. Tú y yo estamos en el reino de Dios. Pero aquí el contraste es, lo que nos dice Pablo es, no se amolden. Un molde es como que te haces a la forma, a la figura, a la idea, al concepto, a la sabiduría. Y dice, no te hagas al molde del mundo actual, sino tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Que nuestros valores vienen de nuestras creencias, de lo que creemos. Y esos creencias, valores van a dictar nuestras acciones. Tenemos que transformar nuestra mente, nuestras creencias, nuestros valores de acuerdo al reino de Dios. Y lo que vamos a obtener, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, y léelo conmigo, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que estamos aquí
para escudriñar tu palabra. Queremos que hables a nuestro corazón, pongas en paz nuestra alma, transforma nuestra mente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué impactante, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pregúntate, ¿tu voluntad es buena, agradable y perfecta? O haz esta pregunta, mi voluntad, yo me llamo Alberto, ¿la voluntad de Alberto es buena, agradable y perfecta siempre? ¿Qué me conoces o qué o por qué? Y dices, no es que te conozca, es que me conozco yo también. Somos humanos y nuestra voluntad no siempre va a ser buena, agradable y perfecta, pero la de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Por eso oramos en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué podemos? Es una oración de valientes, diciendo Dios que tu voluntad se eche en mi vida, en mi cuerpo, en mi sexualidad, en mi matrimonio, en mi caminar, porque yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a hablar de 3 palabras muy importantes que están en combinación. Esas palabras son propósito, poder y pureza. Propósito, poder y pureza. Son 3 palabras que están englobadas, 3 conceptos que están juntos. Primero, el propósito es algo que debe de ser discernido. Es algo que vamos descubriendo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu familia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu negocio? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia, esta iglesia local? ¿Cuál es el propósito? Lo vamos discerniendo, lo vamos descubriendo poco a poco. El poder se tiene que recibir, porque nuestro propósito va más allá de nuestras propias fuerzas. Y hay un poder que tú y yo tenemos que recibir de parte de Dios para cumplir nuestro propósito. Pero después está el concepto de la pureza. La pureza se tiene que mantener. El propósito se discierne, el poder se recibe, pero la pureza la mantenemos. Y entonces la primera pregunta que yo te hago es, ¿entiendes tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Es algo muy importante. Nuestro propósito está en conocer a Dios, el Dios de la misericordia, el Dios que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, siempre. Para mí, conocer a Dios y poco a poco, mientras camino en obediencia a Él, a sus principios, a sus mandatos, voy descubriendo el propósito individual para cada uno de nosotros, para mí, para ti. Y el propósito de comunidad también. Otra pregunta es, ¿conoces la fuente de tu poder? Tú dices, uy, tengo poder, suena como a los superhéroes, ¿no? Tenemos un poder de parte de Dios para lograr aquello que Él demanda, que Él pide, que Él dice, caminen en esto. Y Él nos ha dado el poder. Nuestro poder está en permanecer en Cristo, tomados de Cristo, en su palabra, escuchándolo a Él, porque por medio de Cristo tú y yo somos perdonados. Ese es un poder. El poder ser perdonados, somos reconciliados con el Padre, tenemos el consejo del que todo lo sabe. Por su resurrección y su victoria, tenemos ahora el regalo del Espíritu Santo que nos llena de poder para enfrentar cada día de nuestra vida, para poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero otra pregunta que te hago es, ¿has discernido qué puede poner en peligro tu éxito? Tú tienes un propósito, a ti se te da un poder para lograrlo, pero la pregunta es, ¿qué puede poner en peligro tu éxito para lograr eso? Y esto está en la parte de la pureza. A mí me gustan mucho las naranjas o los cítricos en general, no más que naranjón, ¿no? Una naranja. Es algo hermosísimo el diseño de Dios en una fruta. Porque tiene un jugo, tiene las vitaminas, es algo exquisito, es algo nutritivo, es algo sano. Pero el diseño que tiene la fruta es muy interesante, porque a mí me enseñaron, cuando vayas a un lugar donde está dudosa la higiene, come fruta. ¿Por qué? Pues porque viene envuelta de por sí. ¿Has puesto a pensar? Tiene una cáscara, que la cáscara lo que hace es que garantiza el éxito del contenido.
Hay una pureza en esta fruta que está garantizada por la cáscara. O sea, yo, si a esta fruta de repente te lo ofrezco, ¿no? Pero aún le hiciera así, tú dirías, pues dámela de todos modos, porque está protegida, tiene la cáscara. Pero ¿qué pasa si yo empiezo, agarra otra más chiquita? ¿Qué pasa si yo empiezo a quitarle aquí algunos cachos de cáscara? ¿Qué sucede con esta fruta? Ahora está vulnerable, expuesta. Y entonces si yo de repente le hago, ¿quieres? Tú dices, no, gracias, ¿no? ¿Te acuerdas de chiquito que decíamos que de repente se nos caía la torta y se caía, ¿no? ¿Y qué decías? Ya la chupó el diablo, ¿no? O sea, la regla de los 3 segundos y demás, pero, o sea, ¿por qué? Porque está expuesta. ¿Qué ha sucedido? Ha perdido esa capa protectora, ha perdido esa pureza. La pureza es una protección. La pureza es una defensa en contra de la infección del pecado. Esa es la pureza. Va junto con el propósito y el poder, porque podemos perder el éxito que Dios ha destinado para nosotros si no mantenemos nuestra pureza, porque quitamos esta protección del pecado, el cual reduce el poder y el propósito en nosotros. Dios tiene un propósito en ti, pero quiere venir ese pensamiento que quiere atentar en contra de esa protección que tú y yo tenemos cuando guardamos en pureza nuestra vida y presentamos nuestros cuerpos a Dios, y tenemos que cuidar esto. Quiero hablarle hoy a varios grupos de personas. La iglesia siempre es un grupo muy diverso y necesitamos ir atendiendo y entendiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Primero le quiero hablar al alma soltera, a los solteros. Los solteros. Si tú no eres casado, eres soltero. ¿Sí? De una u otra forma, hay varias historias de soltería aquí. Hay los jóvenes que son solteros, que están esperando en el tiempo de Dios caminar a un matrimonio. Eres soltero. Hay otros que por alguna circunstancia en la vida, quizá murió el cónyuge y ahorita estás soltero o soltera. Hay otros que hay un rompimiento que no lo deseaban ni lo buscaban, pero en algún momento están ahorita viviendo una soltería. Hay algunos que a lo mejor han decidido caminar en soltería toda su vida. Y te quiero decir algo: el deseo y propósito de Dios para ti no es reducido, inhibido o restringido por tu soltería. Eso es algo importante. Aquí está un alma soltera, ¿sí? Y está completa. Porque a veces tenemos este pensamiento y necesitamos ordenarlo. Decimos, es que mi media naranja. Y tiene su verdad eso, ¿no? O sea, mi media naranja es Carolina. Ella es mi media naranja. Porque Dios nos ha hecho, de los dos, ha hecho uno. Y por eso es que hablamos de medias naranjas. Pero tú soltero, tú eres completo. Quizás estás esperando en algún momento casarte. Qué bueno, es parte del propósito de Dios. Pero ahorita tu propósito como soltero no está reducido, inhibido, restringido. Tú eres completo y tienes que saberlo. La Biblia habla con mucha estima de los solteros. Habla muy bien de los solteros. Tú puedes ver historias maravillosas en la Biblia de solteros, comenzando, claro, por nuestro Señor Jesucristo, que en soltería cumplió su propósito. Otro buen ejemplo es el apóstol Pablo. Y Pablo escribe mucho acerca de su soltería. Y él tiene un concepto muy alto de los solteros. Y Pablo les dice esto, 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Pablo da muy buenos consejos. Y aquí está diciendo Pablo, yo digo que se queden como yo solteros, ¿no? Pero después continúa diciendo, pero si no tienes el don, cásate. Hay para todo. Hay quien tenemos el don para casarnos. Pero si tú tienes el don para estar soltero, eso está bien. A lo mejor tienes el don para casarte, pero ahorita no es el tiempo de casarte. Tienes que vivir en plenitud tu soltería. El alma soltera
es una verdadera libertad. Hay una libertad ahí para perseguir lo que Dios tiene para tu vida ahora. Ahora. La soltería está en el diseño de Dios, que sea momentánea o algunos que tengan el don de la soltería, perseguirla. Esta iglesia se ha beneficiado no sabes cuánto por los solteros, que dedican su vida, que invierten, que dedican tiempo. El apóstol Pablo, él lo dice, yo he decidido caminar en la soltería porque quiero servirle a mi Dios sin ninguna distracción. ¿Que el matrimonio puede ser una distracción para servirle a Dios? Sí. Sí, tenemos que atender a nuestra esposa. La esposa atiende a su esposo. Mira, déjame ponértelo así. Si de repente tuvieras un soltero, y yo, que soy casado, y de repente nos dicen, tienen que salir de viaje. El soltero en media hora está en el aeropuerto. A mí me llevaría, no sé si 3 días. O sea, porque hay otras, ¿me entiendes? Entonces, si tú estás ahorita viviendo un tiempo de soltería, es bueno. Hay un propósito, estás completo y necesitas buscar el propósito de Dios para ti ahora. Y no tienes otras distracciones, ni te cargues de otras distracciones que no te tocan. Es un joven de 12 años noviando. ¿Qué está haciendo? Está distraído. Que se dedique a lo que tiene que dedicarse en ese momento. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca del noviazgo. Entonces, si eres soltero, qué bueno. Por favor, tienes un pastor casado y a lo mejor hablamos mucho del matrimonio, pero Dios tiene un propósito para ti. Si tú has decidido caminar como Pablo en soltería toda tu vida, qué bueno. Cumple tu propósito, estás completo. Si a lo mejor por alguna circunstancia ahorita estás en soltería, vívela bien. No estás incompleto. Si ha sido roto algo, tienes que completarte en el proyecto de Dios antes de seguir al siguiente paso. Hemos hablado de la definición de sexo. El sexo es la relación íntima, amorosa y voluntaria. ¿Me ayudas ahí en la pantalla? Esta es la definición de sexo. La relación íntima, amorosa, voluntaria y exclusiva entre un hombre y una mujer casados. Muy importante, casados. Esta definición la tomamos de la Biblia, en especial de Génesis 2, 24 y 25. Y es esa relación íntima que es amorosa, voluntaria y exclusiva, hombre y mujer. Pero lo importante es que estén casados. Y entonces, ¿qué sucede con el alma soltera? ¿No entra en esta definición? Tienes que tener propósito, poder y pureza. Y te tienes que guardar. Te tienes que guardar. Por eso Pablo dice que es un don. En nuestra vida, de aún de los casados, tuvo un momento en nuestra vida. Guardarnos es algo muy importante para este proyecto. En el proyecto de Dios es que 1 más 1 igual a 1. Y dice la Biblia que nos fundimos en un solo ser. Ahí hay una unidad. Ya no somos 2, ahora somos 1. Hay un camino para los solteros y está bien, pero guárdate en pureza. Y hay un camino para los casados y está bien, y nos tenemos también que guardar en pureza. Pablo aún dice, los que tienen el don de la soltería, qué bueno, caminen en eso, guárdense. Pero dice, pero si no tienes el don de la soltería, mejor cásate y ahí guárdate. Y está bien cualquiera de las dos, estas dos cosas. Entonces, esta es la definición del sexo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quieres pasar la siguiente, cabina? Voy a hablar un poquito de la virginidad. De la virginidad. El valor de la virginidad. Hoy en día está muy menospreciada la virginidad. Tú puedes ver películas que se burlan de aquel o aquella que es virgen. Y hay una burla, y hay una presión de grupo. Quizás se han burlado de ti, pero en la Biblia, en el consejo de Dios, o sea, esas son las formas, como decíamos, del mundo. Pero el consejo, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, hay un valor muy importante en la virginidad, porque en la virginidad es alguien que se está guardando en pureza para un día, como dice aquí,
poder dar más porque no ha dado nada anticipadamente. Y tenemos que guardarnos. O sea, porque si de repente alguien que se ha guardado llega al matrimonio y de repente encuentra una pareja, pero la otra no se ha guardado, ¿no es una tristeza? Algunos dicen tontamente, no, es que hay que besar muchos sapos antes de encontrar tu príncipe. Guácala, no andes besando sapos. Guárdate, guárdate. Y entonces, aquí está el valor de la virginidad. Tengo más que dar porque nada ha sido dado anticipadamente. Y este es el concepto que hemos estado remachando. Dios te hizo para una persona. Dios te hizo para una persona. En un tiempo kairos. ¿Sabes una buena definición del tiempo kairos? ¿Cuál es? Cuando estás, o sea, es un tiempo preciso en tu vida. Haz de cuenta que quieres meterte al periférico. ¿Has visto esas entradas al periférico, no? Y están pasando los coches. ¿Sí? O sea, es tiempo de que ya entres al periférico, pero el tiempo kairos es cuando tú ves un hueco y ¡fum!, te metes. Porque si te metes antes, crash. Ese es el tiempo preciso. Hay un tiempo en nuestra soltería de los que decidimos casarnos en donde va a venir esa persona, ese príncipe azul, esa reina, y la enamoramos, nos enamoramos. Y vamos en un proceso de noviazgo. El noviazgo es algo bueno, pero en un diseño de Dios. Nosotros decimos del noviazgo, amistades largas, noviazgos cortos. Amistades largas, noviazgos cortos. El mundo dice, no, amistades cortas, una fiesta, noviazgos largos. ¿Qué sucede con esa matemática? Lo natural es que un hombre y una mujer que entran en una relación y empiezan a conocerse, inevitablemente esa relación va caminando cada día más a intimidad, a cercanía. Y nosotros queremos guardarnos puros para el matrimonio. Para el matrimonio. Y entonces ahí está el consejo. Ten amistades largos. Porque en la amistad vas a poder conocer. No tienes que andar besando a los sapos. Mejor los conoces y si dices, este es un sapo en la amistad, pues ya lo dejas ahí en paz. Y entonces cuando encuentres a tu príncipe, sí tienes un noviazgo, pero es un noviazgo corto con miras al matrimonio. Ese es el consejo. Tenemos una plática, porque hoy no vamos a dedicarle mucho más tiempo al noviazgo, pero hay una plática que está, sí sabes que todas nuestras pláticas se suben a internet. Y hay una parte en la página de internet que dice media y ahí las puedes ver, o en el app de la congregación las puedes ver, o puedes ir a mesa de informes y dices dame un CD y compras un CD de la plática que tú quieras y eso es algo bueno. Bueno, en esta serie de que hemos hablado de sexualidad no nos da tiempo de hablar del noviazgo, pero tenemos una plática muy buena acerca del consejo para noviazgo, para los papás o para los jóvenes que están ahorita en ese tema. Y ahí está presentado cuál es el consejo que nosotros damos en cuanto del noviazgo. Que ahí en familia ustedes lo tienen que platicar. El valor de la virginidad es que el guardarte virgen hasta el matrimonio es una manera de indicar que en tu vida Jesús es Señor sobre todo, sobre todo. Es algo hermosísimo, es algo valiosísimo, es algo que es de muy alta estima en el reino de Dios y tenemos que pelearlo. Papás, tenemos que estorbar y tenemos que cuidar y tenemos que vigilar. Jóvenes, cuídense, cuídense. A nuestras hijas, lo que hacemos en Cristo es que más o menos alrededor de los 15 años, el papá platica con su hija y le regala una llavecita con un diamante, algo valioso ahí. Y le dice, y mi hija, esta llavecita es simbolizando que tú estás guardándote para ese día en que encuentres al indicado y en matrimonio delante de Dios hagan los votos y entonces me regresa la llavecita y vive una vida matrimonial plena. Y si me permites, yo te quiero ayudar tanto a cuidarte como a buscar y a seleccionar a ese príncipe azul que Dios tiene para tu vida. Qué hermoso, ¿no?
Ese es algo muy, muy hermoso. Porque cuando tú te estás guardando, le estás dando todo a aquel que le pertenece todo, o a aquella que le pertenece todo. Pero hay un concepto que a veces hemos devaluado del guardarnos. Estamos en eso. Está bien, si tú vas a ser soltero por toda tu vida y entonces tú te guardas con el Señor en pureza, para el Señor en pureza, como esos ejemplos bíblicos, como el apóstol Pablo. Pero si vas a caminar al matrimonio, guárdate. Un joven se acerca conmigo y me dice, pastor, ¿cómo ve? ¿Me da permiso de hacerme un tatuaje? Yo le digo, no, pues ¿sabes qué? Eso no te lo tengo que dar el permiso yo, eso se lo tienes que preguntar a tu esposa. Este joven dice, no, ¿cómo cree? Tengo 15 años. Cuando tengas esposa, le preguntas, porque tu cuerpo no te pertenece a ti, porque tú te estás guardando para tu esposa. Y entonces, ya casados, platiquen eso y pónganse de acuerdo, y si ella quiere, adelante. Pero no tomes decisiones que no te tocan tomarlas solo. Y entonces te guardas. Y guardamos muchas cosas. La virginidad es una cosa, pero guardamos otras áreas en nuestro corazón, guardamos nuestros ojos, guardamos nuestros cuerpos para ese día. Pero fíjate, 2 Corintios 5:17. A lo mejor tú te estás guardando, yo quiero animarte. A lo mejor has tropezado y no te has guardado. Hay esperanza para ti. El evangelio son las buenas nuevas. Son buenas noticias para todos. Si te estás guardando, hay una buena noticia. Dios dice, esa es mi voluntad buena, agradable y perfecta. Si has fallado y no te has guardado, hay una buena noticia. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y quizá no habías oído esta enseñanza. Quizá nadie te había dicho, quizá nadie te cuidó. Pero hoy te quiero decir, tú en Cristo eres una nueva criatura. Y el pasado queda atrás. Y a partir de hoy, de ahora, guárdate. Estoy dando una llavecita, señorita, joven, nueva, viva. Es Dios haciéndote nuevo, cuidándote. Pero de hoy en adelante, toma este valor del reino y peléalo y búscalo en tu vida. Es hermoso, ¿verdad? Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo y hay algo hermoso que viene hacia el adelante. Esa es la soltería. Pero déjame pasar a otro tema muy interesante. ¿Y el divorcio? ¿Qué hay con el divorcio? Que yo creo que es un tema importante también a mencionar en toda esta área de la sexualidad. Y aquí tengo dos cosas que decir en cuanto al divorcio. Es un tema delicado, no es un tema fácil, no es un tema que hablemos a la ligera, pero hay dos cosas que quiero decir acerca del divorcio. La primera es, Dios tiene consejo y poder para solucionar lo insolucionable en el matrimonio. Es lo primero. Él tiene poder, Él tiene consejo, Él tiene algo para darte. No importa cómo esté tu matrimonio, no importa qué tan enredado. Yo he visto cómo Dios ha desenredado lo que yo ya no le tenía esperanza. Pero Él viene y con su consejo y con su poder y con su amor y su misericordia y su perdón y su Espíritu Santo viene y restaura. Yo no sé cómo esté tu matrimonio, pero Dios tiene un consejo para llevarlo a libertad, a plenitud, a mejores tiempos. Es lo primero que tengo que decir en cuanto al divorcio. No deseches tu matrimonio. No es el camino. Es a través del consejo bíblico. Pero lo segundo que quiero decir en cuanto al divorcio es que Dios tiene restitución para el alma quebrantada. Porque la realidad es que los divorcios están creciendo en la sociedad. Fíjate que los divorcios están creciendo aún en la iglesia. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para estas almas quebrantadas? Restitución, restitución. Quiero que me acompañes a Mateo 19.
Vamos a leer Mateo 19 desde el versículo 3. Lo van a también poner aquí en la pantalla. Y es un momento en donde los fariseos se acercan a Jesucristo para probarlo. Lo hacían frecuentemente y le ponían temas muy difíciles. Y Jesucristo siempre salía bien librado, porque Él es la perfecta combinación de la verdad con la gracia. Si le decían, ¿a quién tengo que pagar los impuestos? Y si hay que dar a Dios, y Él decía, ¿de quién dicen que es esta moneda? Al César lo de César, a Dios lo de Dios. Pero aquí está un tema muy difícil, el divorcio. Y entonces, léelo ahí conmigo. Dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? A lo que Jesucristo les dice, ¿no han leído, replicó Jesús, y cita Génesis 2, 24 y 25, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a hacer aquí una pausa, vamos a seguirle, pero déjala ahí tantito en el versículo 6. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Verdad que es una frase que decimos mucho cuando te casas? Es algo que citamos ahí. Porque hay un compromiso, decir lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces Jesucristo está diciendo, pero aquí está la clave, dice, así que ya no son, sino por lo tanto lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y entonces los fariseos le replicaron en el versículo 7, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Eso está en Levítico, en el libro de la ley, en el Pentateuco, ahí está puesto hay 2 versículos que hablan exactamente de lo que estos fariseos estaban diciendo. Y entonces, ¿por qué Moisés dio esto? ¿Qué prueba tan difícil para Jesucristo? Porque Jesucristo dijo que Él no iba a modificar ni una coma de la ley. Pero aquí Jesucristo, tienes que ver cómo mantiene la verdad y la gracia juntas. Y entonces le responde Jesucristo en el versículo 8. Moisés le permitió divorciarse de su esposa por los obstinados que son, respondió Jesús. En otra versión dice, por la dureza de su corazón. O sea, Moisés lo permitió, recibió este consejo de parte de Dios por la dureza de su corazón, por los obstinados que son. Pero no fue así desde el principio. Y esta es la parte clave. No fue así desde el principio. El diseño de Dios es que se une el hombre y la mujer en pacto matrimonial y no hay desunión, no hay separación. Ese es el diseño de Dios, ese es lo que Dios anhela, ese es el propósito de Dios. Y Él nos da el poder caminando con pureza en ese propósito. Pero hay un consejo por la dureza de nuestro corazón. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo contaminado, vivimos en un mundo en donde el divorcio empieza a ser algo tan común. Jesucristo continúa, leerte el versículo 9. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y entonces déjame comentarle un poquito, explicarlo aquí un poquito. Lo que estamos viendo aquí es que hay un consejo. El propósito de Dios es estar juntos. Y Dios tiene los recursos necesarios para permanecer juntos. Pero necesitamos ir a Él, necesitamos recurrir a Él. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esas almas quebrantadas? Porque para un matrimonio se necesitan de 2. ¿Qué pasa con aquellos que han sufrido el matrimonio? El divorcio, perdón, no el matrimonio, el divorcio. El matrimonio se disfruta, pero el divorcio no lo puedes disfrutar. Es un dolor, es un rompimiento. Porque tienes que saber esto. Cuando la matemática de Dios, 1 más 1 igual a 1, hay una unión. Pero cuando se da el divorcio, entonces este es el resultado cuando hay un rompimiento. No es algo agradable, no es algo que nadie se alegraría.
es algo fuerte. Y quizá algunos de ustedes están experimentando o han experimentado esto. Pero hay una gracia de Dios. Porque sí, la palabra dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero también la palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, sanidad a los quebrantados de corazón, apertura de las cárceles, libertad a los oprimidos, a predicar el buen año agradable del Señor. Y este es el balance entre la verdad y la gracia de Dios. No es la voluntad de Dios, pero Dios da un recurso para los que han sido quebrados en esa área. Déjame platicarte el testimonio de una pareja. Hace años, ya varios años, llegaron conmigo, hombre y mujer, y me dijeron: pastor, queremos platicar con usted. Y me empezaron a contar su historia. Ellos venían ya noviando, ellos eran novios y querían casarse, pero me platicaron que los dos habían experimentado divorcios. Ya estaban divorciados los dos y ahora estaban caminando en un noviazgo y querían caminar hacia casarse. Pero venían con un temor de Dios. Venían diciendo: queremos someternos al consejo de Dios, al consejo de la iglesia. Con un corazón tan lindo, yo les dije: bueno, comencemos pues. Y entonces, lo primero que le pedimos nosotros, y te voy a platicar la historia, y no te estoy haciendo como el camino donde todos tienen que caminar así, pero es una historia tan hermosa que quiero platicártela. Y no te estoy diciendo que este es el patrón que tienes. Cada situación es una cosa que tenemos que aproximar con el consejo bíblico. Y entonces, nosotros le dijimos: para empezar, rompan su noviazgo. Y al hombre lo enviamos a otra iglesia de nosotros, con un pastor conocido. Y yo le hablé al pastor: y te estoy enviando a tal persona. Y le platiqué un poquito. Y él se fue allá y ella se quedó con nosotros. Y comenzamos un proceso. Lo primero que empezamos a analizar, a ver, es si había posibilidades de restauración en su primer matrimonio. Mira, yo lo digo así de broma, pero nosotros de oficio, por decirlo así, siempre tenemos que ver, platicar e ir hasta las últimas posibilidades, si hay posibilidad de restauración. Y después vimos que no había posibilidad de restauración en ninguno de los dos por su situación familiar. Pero lo que siguió es que, acuérdate, la matemática de Dios es 1 más 1 igual a 1. La matemática de Dios no es 0.5 más 0.5 igual a no. Ni 1 más 0.5 igual a no. Lo que siguió fue un proceso muy hermoso en que como iglesia los abrazamos y empezamos a hablar en su corazón, a ir profundo en su corazón y a sanar la herida. Ellos llegaron así. Aunque ya tenían la intención de casar, ellos estaban así, pero con el consejo bíblico, nuevamente fueron hechos uno. Tan hermoso, porque ellos llegaron a someterse. Ellos no llegaron nomás a decir: es lo que quiero, con su berrinche. No, ellos llegaron a someterse. Y después de un tiempo, caminando, siendo completos, ellos regresaron al noviazgo y al poco tiempo se casaron. Yo tuve el privilegio de casarlos. Fue una boda tan hermosa. Ellos hoy sirven como parte del liderazgo hoy aquí en la congregación. ¿Puedes ver el consejo de Dios, el corazón de Dios para restauración? Para mantener el equilibrio entre la verdad de Dios y la gracia de Dios. Muchos quieren abusar de la gracia de Dios. Cuidado con eso. Pero tampoco podemos dejar de recurrir a la gracia de Dios en una armonía, en un caminar. Este proceso a ellos les llevó 2 años y medio. 2 años y medio en obediencia. Porque me ha pasado que otras parejas han llegado conmigo y me han dicho: nos casamos la siguiente semana, lo quiera o no lo quiera. Y se casan. Pero, ¿qué sucede cuando intentan el proyecto matrimonial así? Y luego van por el segundo, y luego van por el tercero, y luego van por el cuarto. ¿Por qué no buscar el consejo de Dios primero para salvar el matrimonio? Pero por circunstancias que no nos vamos a meter ahorita puede llegar ahí. Y entonces someterse al consejo de la iglesia para llegar a la restauración. Entonces,
Hebreos 13:14 dice, todos tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque es diseño de Dios. Tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Y tenemos que caminar en esto. ¿Qué tengo que hacer entonces para mantener mi pureza? ¿Qué tengo que hacer para mantener mi pureza? Primero, guárdate para la persona que amas. Guárdate para la persona que amas. ¿Estás casado? Guárdate para la persona que amas. ¿Estás soltero? Guárdate para la persona que amas. ¿Nunca te vas a casar? Guárdate para la persona que amas. Guardémonos. Es lo que tenemos que hacer. A lo mejor dice, pero yo estoy bien chavo, todavía ni sé. Pero si hay el proyecto de parte de Dios en tu vida, comienza ahorita. En tus estudios, en tu guardarte, en tu cuidarte en todos los aspectos. Segundo, cree en el poder de Dios. Tenemos que creer en el poder de Dios. Y lo más difícil no es que la gente crea en Dios. Lo más difícil es que la gente crea en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Necesitamos creer en el poder de Dios. Si tu matrimonio está en ruinas, cree en el poder de Dios. Cree en el poder de Dios para restaurarte, para hacerte completo nuevamente. Y prepárate para ser cambiado. Prepárate para ser cambiado. Abraham era anciano. Jacob era inseguro. Lea no era bella. José sufrió abusos. Moisés balbuceaba. Gedeón era pobre. Sansón era influenciable. Rahab era inmoral. David tuvo una relación extramarital, además de todos los problemas familiares imaginables. Elías quería morir. Jeremías estaba deprimido. Jonás era renuente y Noemí era viuda. Recuerda, Juan el Bautista era excéntrico, Pedro era impulsivo y colérico, María se preocupaba mucho, la mujer samaritana tuvo muchos matrimonios fracasados, Zaqueo no era popular, Tomás tenía dudas, Pablo era violento, Timoteo era tímido. Sin embargo, Dios usó a todas estas personas que creyeron en el poder de Dios y fueron transformados. Amigo tuyo, somos un personaje bíblico más. La historia bíblica se sigue escribiendo, la iglesia continúa y tenemos el poder de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son nuestros recursos? Primero, tenemos la palabra de Dios. Segundo, tenemos el Espíritu de Dios. La palabra te tienes que llenar de la palabra de Dios. Estuvimos hablando del tema de la pornografía con los varones. Y de hecho, mujeres, si tú quieres, escucha ese audio. Pero varón, si confías en mí, lo tienes que escuchar. Y hablo a los adultos. Varón, métete a la página de internet y escucha ese audio. Porque se llama El veneno de la pornografía. Necesitas escuchar acerca de esto, del peligro que hay. Y ahí hablamos de cómo tenemos que batallar. Esa adicción, es una adicción la pornografía, llenándonos de la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios que nos va a guiar a caminar de acuerdo a lo que es el buen consejo y voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos el cuerpo de la iglesia. Aquí está el cuerpo de la iglesia. Y cuando alguien está quebrantado, debe de quedarse en el cuerpo de la iglesia. Cuando alguien sufre un divorcio, no se tiene que ir de la iglesia. Es en iglesia donde debe de permanecer. Este es el mejor hospital para el alma quebrantada. Es un hospital. Oye, ¿qué aquí son psicólogos? No, somos maestros de la palabra. Y con el consejo divino es que sanamos el corazón quebrantado. Si tu matrimonio está en problemas, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? No dejes de congregarte. Escucha, cada domingo ve una reunión, un grupo de crecimiento, y usa también los recursos pastorales. Esto se refiere a la consejería, como este matrimonio que te platiqué. 2 años y medio estuvimos platicando, invirtiéndoles, yendo profundo en sus vidas. Y ahora son un ejemplo de vida, restaurado por el poder de nuestro Señor. Concluyo con este pasaje, 2 Corintios 1:12. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No te ajustes a la sabiduría humana. Busca la misericordia de Dios, la gracia de Dios.